Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias a Red Pro de Paz y a todos por la invitación y la oportunidad de esta conversación. Creo que voy a arrancar aprovechando a colgarme un poquito de la exposición de Álvaro, sobre todo en el paralelo que nos define aquello que es lo agropecuario, lo agrario y lo ambiental. Y diría yo que en todos aquellos puntos en los que Álvaro ha hecho referencia al contexto de lo agrario, al contexto de lo productivo, del agro, yo diría, sustituyamos la palabra por ecológico, por ambiental, y el diagnóstico, la situación y la perspectiva es exactamente la misma. Y en particular en lo que tiene que ver con las políticas públicas. ¿De dónde surgen las políticas públicas ambientales y cómo consideran lo ambiental como una arena de gestión, como una arena de integración y como un espacio de aplicación de esa política pública? Y ahí hay un problema muy grave que sigue persistiendo y que sigue afectando de manera muy negativa la capacidad de actuar en el territorio en Colombia, y es la concepción de que el territorio es más el predio, la propiedad, que lo que se hace con ella, que no es un ecosistema realmente, y que el ecosistema, cuando es ecosistema, cuando hablamos de ello, no es un predio y es una cosa muy extraña, como un monte con animales sin gente, y realmente como que hubiera una gestión de dos objetos completamente distintos, que cuando hablamos de gestión ambiental estamos hablando de una cosa muy extraña, muy estratosférica, muy abstracta o definitivamente sin gente, y cuando hablamos de desarrollo agropecuario, de desarrollo social, ahí sí estamos hablando de procesos productivos, estamos hablando de conflictos de uso del suelo, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero coincidiría en que el tema de la propiedad, por ejemplo, de garantizar el control territorial, no necesariamente es la llave para alcanzar sostenibilidad, bienestar o cumplimiento de objetivos sociales. Claramente hay muchas formas de acceder al territorio, y es mucho más importante el cómo se hace y bajo qué parámetros se desarrolla la transformación ecológica a favor de nosotros humanos en conjunto con los no humanos, digamos, con la biodiversidad, el resto de la diversidad, que el control del predio. Ese tema, por ejemplo, creo que es tremendamente complicado para la gestión ambiental, porque la forma más sencilla de hacer gestión ambiental acaba siendo el deslinde y el establecimiento de límites entre lo conservado y lo no conservado, entre los territorios, digamos, de la naturaleza y los territorios de la sociedad, y tiende a ser resuelto con inversiones, por ejemplo, en áreas protegidas, bien sea áreas protegidas, parques nacionales, reservas a escala nacional, o parques y reservas a escala regional y local, e incluso hoy en día hablamos en el ordenamiento territorial, estructuras ecológicas, que es un concepto que muy pocos realmente podemos discutir, porque es una entelequia que finalmente acaba convirtiéndose como en una red protegida sin gente, que sostiene a la gente, y realmente, si queremos hablar de integralidad, si queremos hablar de producción sostenible, de orientación a las inversiones y al uso adecuado del territorio, pues esta filosofía de deslindes y dígame hasta dónde puedo yo arrasar y de ahí para adelante está bien, se lo dejamos a los micos, es tremendamente negativo. Además, eso hace que la autoridad ambiental trate de construirse un territorio, su propio castillito, es decir, porque el sector agropecuario, claro, pues tiene a los gremios con los que interactuar, tiene las áreas productivas del país, tiene a las comunidades rurales,
Pero el sector ambiental, ¿con quién conversa? ¿Con los micos? No, requiere, hace su castillito y dice aquí este es el territorio donde nos legitimamos como ambientalistas, digamos como conservacionistas, y el otro espacio es el de las limitaciones a la actividad y operar como superintendencia de transformaciones ecológicas para dar permisos, y acabamos creando la ANLA, la Agencia Nacional de Licenciamiento, obviamente indispensable, pero con una visión de que lo que no se puede mantener en áreas protegidas, entonces requiere es permisos, y la gestión ambiental se vuelve indudablemente una acción del ejercicio del control, y no tiene ninguna propuesta proactiva, no entiende el ambiente o no entiende lo ecológico como una oportunidad, como un espacio de desarrollo endógeno, que es donde están, digamos, los conflictos y donde estamos las comunidades. Entonces, esa primera ruptura creo que deberíamos hacerla cada vez más explícita, entender por qué se produce, cuáles son las razones históricas por las cuales lo ecológico se ve de una manera y no se ve de otra, y cuáles son en concreto las experiencias de territorio que incluyen y están basadas en una concepción más integral de lo ecológico. Y ahí es donde, digamos, el llamado a entender la economía familiar, por ejemplo, es importantísimo. Hacer gestión ambiental también es más eficiente y más propicia desde lo local, desde Bogotá, desde una capital, desde un satélite, por más capacidad de resolución que tenga, no se puede hacer gestión ambiental con conocimiento adecuado. Y lo que nos está pasando en este país, de la mega diversidad, en este país que tiene esa heterogeneidad tan gigantesca de espacios naturales, de procesos de transformación, de culturas construidas a través de esos procesos de transformación, es que no sabemos en qué territorio estamos operando, y tenemos un territorio imaginado desde el nivel central, donde como el lienzo en blanco constantemente se proponen las políticas de desarrollo agrario, las políticas de infraestructura, las políticas energéticas, y realmente hay muy poca capacidad de interiorizar esa diversidad y esa heterogeneidad y de aprovechar las ventajas comparativas que implica. Es en lo local, además, donde se construye conocimiento relevante para la toma de decisiones. ¿Quién más que el productor que está constantemente actuando, moviéndose, arando la tierra, usando el bosque, cazando la fauna silvestre y alimentándose de ella, transformando, construyendo un distrito de riego, instaurando una plantación? Tiene todo el acervo de datos minuciosos en distintas escalas para poder decir aquí lo que está pasando es esto, para poder recomendar además pautas de acción que nunca van a estar al alcance de una resolución, de un decreto o incluso de una visión general de carácter productivo. Por ese motivo es que en la gestión ambiental eso que digo que es eficiente a nivel local, ese conocimiento que poseen las comunidades, debería ser un componente fundamental de la gestión y de construir la paz, porque es inherente a la cultura de lo local y ya existe, ya está implantado y no puede ser sustituido porque además no hay cómo pagarlo. Un problema en el que estamos actualmente inmersos, por ejemplo, y ustedes lo conocen, es el tema de la delimitación de páramos para la exclusión de ciertas actividades. Eso se está extendiendo ahora a la delimitación de humedales, a la delimitación de bosques secos, a un ejercicio de delimitación de todo el territorio para definir qué se puede y qué no se puede, y que además la ley dice no, hágase a una escala, una resolución de 1/25.000, y cuando hacemos una evaluación general del conocimiento que tenemos del territorio,
nos damos cuenta de que ese nivel de detalle es inalcanzable, de que en Colombia las decisiones que aspiramos a tomar de ordenamiento, de uso, que requerirían buena información sobre el país, a esa escala nos costarían años y miles de millones de lograr. De manera que ponemos en evidencia cómo hay unas inversiones para aterrizar en el país que no se han hecho, un atraso de décadas de investigación, de construcción de conocimiento relevante, insisto, que no se van a poder acortar en un plazo corto, pero que además ya están resueltas en lo local, están resueltas en lo regional, y que es el afán centralizado de la gestión ambiental el que ha impedido visibilizar y el que ha impedido poner en juego. En Colombia el 36% de la tierra está en manos de pueblos indígenas, de comunidades negras y progresivamente también de comunidades campesinas en distintos grados de reconocimiento. Cada una de estas comunidades tiene un acervo de conocimientos ecológicos, de tradiciones, de formas de producir que no es estático en absoluto, es adaptativo, es abierto a la innovación, etcétera, etcétera. Pero no hay ningún programa de fortalecimiento de capacidades a la gestión ambiental y a la incorporación de ese conocimiento local en el manejo ecológico, por ejemplo. Y ahí tenemos una deuda y una oportunidad muy grande de trabajar. Ahora, también esa ruptura entre lo ecológico y lo económico, entre lo ecológico y lo social, que nos define a veces como el sector de los ambientalistas, es tremendamente perjudicial, porque claro, el ambientalismo es lo que le sobra a todo el resto, es decir, lo que no tiene un lugar, y por eso acabamos, cuando alguien dice los ambientalistas siempre lo dice con una sonrisita de medio lado, y eso sí nos va bien, digamos, nunca como una comunidad que está pensando de manera transversal, que está tratando de construir nexos entre los sectores, que está tratando de visibilizar esa complejidad para que las decisiones se tomen con mejores criterios. Y como la información es tan débil, entonces pues acabamos a veces apelando a argumentos como el principio de precaución, que son indispensables pero muy subjetivos, donde cabe mucha interpretación libre de futuros, de escenarios. Entonces, ¿qué va a pasar si se construye una represa? ¿Qué va a pasar si se implanta, si se desarrolla y se promueve los agrocombustibles? Y entramos en territorios tremendamente especulativos, donde no hay construcción de conocimiento certero, donde no hay buena investigación, donde no hay datos. Colombia, revelaron hace unos días, es uno de los países que menos invierte en el mundo en conocimiento sobre sus ecosistemas, su biodiversidad y sus características ambientales. Es decir, de los 30 países que menos invierten, Colombia ocupó el puesto 27. Es decir, casi todos los países del mundo invierten más que Colombia, siendo el país que se vanagloria de su riqueza ambiental todo el tiempo, y que dice que ahí está un elemento diferenciador de su economía, que ahí tiene un potencial gigantesco de producción, en fin. Con cerca de, creo que en investigación ambiental, Colombia gasta menos de 100.000 millones al año, pensando en las inversiones de las corporaciones, de los estudios de impacto ambiental, de todo. Pero toda esa investigación, todo ese conocimiento no llega a ninguna parte, se pierde en el río, se difunde. El sistema de información ambiental, que es un servicio que el Estado debe proveer para la toma de decisiones, tiene inversiones absolutamente deleznables y que no tienen comparación con las inversiones que se hacen en los estudios, por ejemplo, de factibilidad minera o en los estudios de factibilidad de cualquier proceso de desarrollo. Entonces hay una asimetría gigantesca también desde el punto de vista de información y de conocimiento para hacer gestión ambiental integrada al desarrollo. Y por eso, entonces, insisto, esa visión de lo ambiental, pues con pocos recursos, poco conocimiento,
pocas capacidades, pues la única alternativa que tiene es gritar, atravesarse en ciertos espacios para llamar la atención, pero realmente pues no es lo que necesitamos ni lo que nos va a servir. Quisiera concluir para poder conversar un poquito más en qué quiere decir integrar en términos ambientales, porque es una palabra que tanto Ricardo como Álvaro utilizaron y creo que mucho debe haberse repetido, ¿no? La integralidad. ¿Qué hace referencia a la integralidad? Sobre todo cuando hablamos de biodiversidad, de procesos ecológicos, es, a mi modo de entender, cómo el resto de componentes del territorio, los bosques, los humedales, los ríos y todas sus especies, toda la vida que habita en ellos, se integra a nuestra visión de país, hace parte de, y no cómo se desintegra mientras nosotros planteamos un modelo de desarrollo, mientras nosotros nos fortalecemos. Es totalmente inconsistente una visión de desarrollo basado en la desintegración ecológica, en la ruptura de los procesos vitales, en la destrucción de las capacidades funcionales de nuestro territorio. Entonces, esa integración tiene una expresión tanto en los predios de los productores, como en las microcuencas, como en cualquier escenario territorial de cualquier escala, y es factible entenderlo, caracterizarlo, podemos hablar explícitamente de ello, y ya se está haciendo, y digamos en lo local siempre se hace, como lo vimos en el video antes de comenzar esta conversación. Para un productor rural, su relación con el bosque se establece en los mismos términos, en las mismas lógicas que su relación con el suelo, con el cultivo, con el clima y con una serie de agentes que tienen visibilidad y con los cuales él mismo o ella misma conversan todos los días. De manera que territorios de cualquier naturaleza podrían trabajarse así, territorios colectivos, desarrollos empresariales, etcétera, etcétera, siempre y cuando integremos la biodiversidad, integremos y reconozcamos esos procesos que se están dando ahí. Entonces esa diferenciación, esa gestión diferenciada de integrar la biodiversidad a la actividad o a la vida es algo que nos va a reconciliar, va a permitir también rehabilitar y reconstruir los daños ambientales que se han, digamos, infligido en el pasado. Y pues esa gestión también es de integrar la biodiversidad a procesos, y creo que, concluyendo, como dice Álvaro, lo veremos más es en las prácticas, en las propuestas que seamos capaces de desarrollar. Ahí necesitamos una perspectiva de innovación muy grande para que esa biodiversidad y esas diferencias y particularidades del territorio realmente entren en esos procesos productivos, en los procesos de recuperación de identidad, de resignificación, y hagan una diferencia. Y ahí, insisto, la capacidad que tengamos de reinterpretar esos contextos, bien sea llamémoslos los bosques secos o espinosos de La Guajira, llamémoslos los ríos, las planicies inundables amazónicas o la Orinoquia, digamos, con cualquier lenguaje que queramos hacerlo, va a ser fundamental volver a pensar en que los ecosistemas no son predios, que son mucho más en términos de vida, y que además están llenos de gente, y gente que los conoce, y gente que en muchos casos es la más indicada y la más capaz de integrarlos a la vida de la nación. Y eso es un tema de reconciliación fundamental.